grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga grandemente. Tú, terminando en el día de ayer, hablabas un poquito acerca de esto, de los símbolos, ¿no? Sí. Los símbolos nos llevan a entender algo, pero no son la realidad misma. Por ejemplo, muchas personas, a manera de ayudarse, andan con una cruz colgando, ¿no es cierto?, algunas otras cosas. Bueno, uno podría decir, el sabio lo decía, digamos así, a tu cuello, o átalas a tus manos, pero para que las tengas presentes, pero no son la realidad. Por eso que deberíamos cuidarnos en relación a que un símbolo sigue siendo un símbolo, pero la realidad es la que nosotros deberíamos buscar, y esa realidad es Cristo Jesús. Proverbios 6:23, ¿qué nos dice este texto maravilloso aquí de Proverbios? Dice, porque antorcha es el mandato y luz la disciplina, y camino de vida la corrección del que te enseña. Interesante esa versión que tú tienes. El mío es un poquito diferente, pero dice lo mismo. Dice, porque el mandamiento es lámpara, que es lo que habíamos dicho a la introducción de esta semana. Es una luz, es un camino de vida, y las reprensiones en realidad no son estas cosas que uno dice de improviso, que son molestas, sino que están para el bien de nosotros. Entonces, si tú vas a Proverbios 7:2, también allí encuentras que guarda mis mandamientos, dice, y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Podría preguntarse uno por qué hace esta relación el sabio en realidad, y la relaciona con la vida, con la luz, ¿no es cierto? ¿Por qué dice que es lámpara? La verdad, las cosas que normalmente uno a tientas, a ciegas, cuando va a tomar una decisión, a veces cuesta porque no sabe a qué va o no tiene los antecedentes, y entonces dice, mira, busca algo que sea, tangible, que sea real, que hayas vivido, quizás que lo hayas meditado, porque te va a resultar más tranquilizador tomar una decisión. Esto de la niña de los ojos, por ejemplo, yo digo, es lo más delicado que el ser humano tiene dentro de su organismo. Tú sabes que apenas aparece una pequeña partícula de polvo, ya el ojo empieza a defenderse, y hasta que eso no sale no queda tranquilo, porque es muy, muy complicado. Entonces, el sabio está hablándonos y nos está buscando algunos entendimientos para que nosotros podamos ver que estas prohibiciones no son cosas arbitrarias, sino se sabe que después de esta falta viene una consecuencia, y es la que Dios quiere evitarnos. Y quizá un paréntesis, si bien es cierto, Dios da la advertencia, pero también da una salida, y cuando alguno de nosotros, ¿no es cierto?, hemos caído, Dios nos da también una salida, aunque quedan las cicatrices. Es como aquel que coloca la mano al fuego, ¿no es cierto? Dios en su misericordia puede sanar, dejar limpia esa mano, pero la huella de lo que sucedió queda. Puede servir esto para levantarse después también. Bueno, tenemos que reconocer que la ley nos ayuda a mantenernos en el buen camino. Es decir, cuando enfrentamos elecciones morales, esto nos ayudará a saber cuál es lo correcto, cómo podemos hacer lo correcto, aunque a veces la razón o la experiencia personal nos tentarán a no seguir la ley. Entonces tenemos que tener cuidado, porque recuerda que nuestras decisiones a veces también se ven un poco influenciadas por lo que piensa la mayoría, por el pensamiento popular o cultural. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Claro, la norma que uno debe tener es una norma que no varía ni ha variado en el tiempo. Por eso el salmista, cuando uno lee este salmo tan largo, por decirlo de una manera, Salmo 119, ¿no es cierto? Claro. Es largo, pero tiene tanto contenido específico para ayudarnos a nosotros a entender algunos de estos conceptos. Él dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y ahora, cuando vi lo que dice el sabio, lo que ha dicho el Señor, ¿no es cierto?, también en su palabra, en el Nuevo Testamento, qué grato es que la consideremos esto como una luz, como una lumbrera a un camino oscuro.
tienda a enseñar de que en realidad la vida a veces es de oscuridad, de tinieblas, de tropiezos, pero ¿dónde está la salida? En mirar esa lámpara que es a los pies y una lumbrera a ese camino que no es fácil, que no está tapizado de rosas, no está tapizado de una alfombra suave, a veces es muy complicado, pero Dios ha dado salidas, y estas salidas son justamente sus mandamientos, que deberíamos elegir y tenerlos, como decíamos ayer, así colgaditos, listos a entender y consultarlos para tomar una decisión. Pues. Bueno, la verdad es que alguien podría entender mal cuando tú dices que deberíamos tenerlos colgaditos. Alguien podría entender mal y andar con los mandamientos colgaditos. Entonces, eso creo que debemos tenerlos grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando dice guarda, presente. tú recuerdas que una vez yo te conté a alguien que decía, mire, me gustaría ir allí al monte Sinaí y llevar los mandamientos y gritarlos, dice, a viva voz. Y él le dice, mejor ¿para qué? Entonces alguien le decía, un amigo le decía, mejor, ¿por qué no vas a tocar si los guardas? Pero en el sentido de obedecerlo. De obedecerlo, no de guardarlo en la casa. Claro. Y sabes, una de las cosas que también debemos tener presente, que desde la caída, nuestra esperanza de vida eterna no puede encontrarse en la ley, sino en la fe en Cristo. Eso lo tenemos claro. Nunca hemos dicho que nosotros nos salvamos por la ley. La ley nos muestra el pecado, quien nos salva es Cristo. Entonces, la obediencia a la ley y a los principios que representan siguen desempeñando una parte central en la vida de fe. Por eso que Cristo hizo esa advertencia cuando se acercó a este personaje, ¿no es cierto?, que le dijo, el maestro bueno, y él le responde allí en Mateo 19:17, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Más, mire, y aquí es lo que uno está tratando de hacer énfasis y lo que el sabio también ha dicho. Más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Cuando se habla de la vida, está hablando de la vida eterna, ¿no es cierto?, nuestra vida aquí, sino de esa promesa que hizo el Señor de vida eterna. Guarda los mandamientos, porque ese es el conducto, ese es el camino, esa es la guía que nos va a llevar en realidad a estar en una relación con nuestro Padre Celestial por la eternidad. Incluso Apocalipsis, no sé si lo tienes tú, Apocalipsis 14:2 es tan característico, ¿no es cierto? Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos son las personas que han vencido, que han ido, ¿no es cierto?, y se han encontrado con el Señor, y esa paciencia, esa manera de ir soportando esta vida que a veces es media complicada, pero ahí está esa paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bueno, tenemos que decir también que la ley de Dios está relacionada con la vida sencillamente porque Dios es la fuente de nuestra vida. Recordemos que la ley representa el carácter de nuestro Dios. No podemos desconectar la ley de Dios, o sea, la ley de Dios. La ley de Dios. Entonces, no podemos desconectar al uno del otro porque es el carácter de Él. Por eso que tenemos que tener presente esto, que cuando guardamos la ley, cuando decidimos y le pedimos al Señor que nos ayude a guardar la ley, que eso, además de protegernos, nos hace avanzar en nuestra vida cristiana. Bueno, les agradecemos la atención de este día. Los invitamos para mañana a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En su andar con Dios, ¿cuál ha sido su experiencia en la realidad de esta maravillosa promesa? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.